dejo atrás. Firme permanezco, porque tu amor vence el temor cuando en ti estoy firme. Tu amor vence el temor cuando en ti estoy firme. Tu amor vence el temor cuando firme. Es tu poder que nos da libertad y puede aún los muertos levantar. Es tu poder que dora la maldad. Hay poder en tu nombre, hay poder en tu nombre, porque tu amor vence el temor cuando en ti estoy firme. Tu amor vence el temor cuando en ti estoy firme. Tu amor vence el temor cuando en ti estoy firme. Tu amor vence el temor cuando en ti estoy firme. Tu amor vence el temor cuando en ti estoy firme. Tu amor vence el temor cuando en ti estoy firme. Quieto en tu presencia, delante de ti me presento y quiero oír tu voz. Te escucho, Señor, y mi atención te entrego, y a tus pies yo espero. Aquí quiero estar, mi corazón anhela más de ti. Haz algo nuevo en mí, a ti me entrego, Dios, y todo en mí es movido por tu amor, cautivado por tu voz. Mi deseo es conocerte más, Señor. A tus pies me rendiré, y mis
corazón abierto está, mi corazón abierto está, Dios, haz lo que quieras en mí, y haz tu voluntad en mí, Dios, mi corazón abierto está, mi corazón abierto está, Dios, haz lo que quieras en mí, haz tu voluntad en mí, Dios, mi corazón abierto está, mi corazón abierto está, Dios, haz lo que quieras en mí, haz tu voluntad en mí, Dios. Todo en mí es movido por tu amor, cautivado por tu voz. Mi deseo es conocerte más, Señor. A tus pies me rendiré y mis cielos dejaré, transformado soy por tu presencia. Na, 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 na. 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 Hola, ¿cómo les va? Bueno, es un gusto poder estar en esta mañana junto con ustedes y poder compartirles, así como hemos estado escuchando algunas alabanzas también. En este día vamos a compartir la palabra del Señor, estando aquí en casa, ¿verdad? Bueno, de repente también un poco con el estudio puesto en nuestra casa. Pero bueno, es un gusto y espero que estas canciones que hemos escuchado hayan sido de bendición para cada uno de ustedes. Quiero compartirles la palabra del Señor, pero antes también saludar a todos los que nos están viendo en este momento, algunos que ya estuve viendo, están esperando también poder recibir una palabra de Dios, de manera que queremos llegar a ustedes y a todos los que están en el país, fuera del país, porque llegamos a muchos lugares y lo estamos haciendo de esta manera como nunca antes, poder darles este saludo afectuoso, esperando también el tiempo que Dios ya nos permita a nosotros volver a nuestras actividades. No sabemos todavía cuándo, pero sí queremos compartirles, ¿verdad? Y saber que, bueno, todavía va a faltar un tiempo hasta que nos podamos reunir. Mientras tanto, estamos unidos en el amor, en el espíritu. Quiero compartirles hoy y continuar un poco con un tema que para muchos
que escucharon sabrán, hablamos en algún momento acerca de la declaración de Jesús. Y él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Como cristianos lo conocemos, lo sabemos perfectamente, pero hay mucha gente que todavía no lo ha entendido. Y quiero ahondar un poquito en este asunto, tomando algunas escrituras también para poder ver justo acerca de esta palabra, pero sobre todo lo que Jesús dijo en cuanto al camino. En Primera de Pedro, en el capítulo 2 y en el verso 21, encontramos una expresión del apóstol Pedro, y él dice: pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Me gusta leerlo también en el lenguaje sencillo, en el lenguaje actual, para que aquellas personas que por allí ven a la Biblia como con un lenguaje antiguo puedan comprender. Y dice en la Biblia el lenguaje sencillo: si acaso sufren injustamente, recuerden que Dios les ha ordenado sufrir con paciencia, y en eso Cristo les ha dado el ejemplo para que hagan lo mismo, pues Él sufrió por ustedes. Quiero situarme primeramente en esta frase que para nosotros como creyentes es muy conocida: seguir las pisadas de Jesús, seguir las pisadas del Maestro. Recuerdo que hace muchos años este era un tema muy compartido, y canciones que nos hablaban de seguir las pisadas del Maestro, siguiendo las pisadas de Jesús. Pedro dice: para que sigáis sus pisadas. Y el lenguaje actual dice: para que ustedes hagan lo mismo. Bueno, voy a situarme en esta parte primeramente. Y dice Pedro que sigamos las pisadas. Cuando hablamos de pisadas, esto nos habla de un caminar. ¿Por dónde caminamos? Y ciertamente podemos andar por muchos lugares, ¿verdad? Haciendo caminos, por caminos buenos, por caminos malos, por caminos difíciles, por caminos fáciles. El punto es un camino. Y Jesús lo afirmó, y lo reitero, cuando él dijo: yo soy el camino. No solamente Jesús dijo: yo soy el camino, como una afirmación, pero además él mostró cuál era el camino. Y esto es lo maravilloso, lo importante, que Jesús nos haya venido a mostrar a nosotros que él era el camino, pero también cómo había que seguir el camino. Y a esto quiero referirme, y sobre todo quiero hablar a la iglesia, a los hermanos de Tierra Fértil, hermanos de distintas congregaciones, hermanos que nos están viendo de otras congregaciones. Seguir el camino que Jesús marcó. Porque ¿será que vamos a la iglesia y no estamos siguiendo el camino de Jesús? Pero sí, es muy probable. Es más, hay muchísima gente que aunque va a la iglesia no está siguiendo el camino de Jesús. Y dice: bueno, entonces ¿para qué voy a la iglesia? Ahí está el punto. Jesús mostró, y por eso debiéramos mirar qué es lo que Jesús mostró acerca del camino. Tenemos que conocer el camino, es importantísimo. No podemos andar en la vida sin saber qué camino estamos andando, qué camino estamos siguiendo, como si fuera que así a la aventura nada más nos ponemos nosotros a seguir el camino. Pero tenemos que entender esto, en el viaje de la vida, porque es verdad, vamos en la vida en un viaje donde, claro, encontramos muchas situaciones y circunstancias, y no podemos extraviarnos en el viaje de la vida, porque esto puede llevarnos a perecer eternamente. Estaba leyendo a Carlos Spurgeon, o Charles Spurgeon, como ustedes lo quieran llamar mejor, y Spurgeon, él habla en una de sus prédicas, y me dejó marcado dos cosas en cuanto a
a la forma de ver él acerca de este viaje y se las quiero compartir. Tiene dos puntos que me llamaron mucho la atención y que son sencillos, pero son buenos para aprender y para ver. Primeramente, él habla de alguien y de una persona, dice, estoy perdido en la selva, en una selva, y va acompañado de dos profesionales que saben mucho en cuanto a su profesión, dos expertos que han estudiado, y cada uno conoce perfectamente el detalle de su profesión. Sin embargo, están perdidos como la persona que está perdida y no saben el camino de regreso a casa. Es decir, en este momento lo que ellos necesitarían, dice Spurgeon, es sencillamente un aldeano que sin mayores conocimientos, como aquellas dos personas que están perdidas junto al viajero, sepa sencillamente el camino de regreso. Un aldeano que sencillamente conozca el camino, qué camino hay que tomar. Este es uno de los ejemplos que da este predicador. El segundo ejemplo es un cochero, va viajando y lleva a varios pasajeros, pero uno de ellos le interroga constantemente. Mientras van en el camino, este viajero le dice, ¿usted sabe de quiénes son estas tierras? Y el cochero dice, no sé. ¿Sabe de quién es esta gran mansión? No sé. ¿Sabe a quién pertenecen estos campos? No sé. Entonces el viajero, un poquito molesto, le dice, ¿pero qué sabe usted? Y el cochero sencillamente le dice, bueno, sé a su lugar de destino. Qué importante conocer el lugar de destino, el camino que nos lleva al lugar de destino. Yo necesito para la vida futura no saber otra cosa, estoy hablando de la vida futura, sino el camino a la vida eterna. No estoy desestimando de ninguna manera el conocimiento, todo lo que usted pueda aprender, porque todo lo que uno puede aprender es bueno en la vida, es necesario, es importante. Necesitamos gente que se prepare conociendo y sabiendo. Sin embargo, si desconocemos el camino a la vida eterna, de nada nos ha de servir todo el conocimiento que tengamos. Yo necesito conocer cuál es el camino que me lleva a la vida eterna. Entonces, hablando justamente de la vida eterna y del futuro, tenemos que saber que un día todos partiremos, y en otro momento quiero también ahondar un poquito y hablar acerca de esto. Todos partiremos, todos moriremos, nadie se escapa a esto, aunque algunos tratan de evitarlo. En algún momento todos moriremos. Mucha gente está muriendo en estos días y muere cada segundo, muere gente. Si uno mira las estadísticas a nivel mundial, no es solamente por el coronavirus o lo que estamos viviendo en estos días, en este tiempo de pandemia, pero siempre se han registrado muertes, y hay muertes por muchas razones. Por accidentes, muertes naturales, muerte, por ingerir drogas, gente que se suicida, abortos. Podríamos mencionar muchísimos casos por los que la gente muere, y todos en algún momento de la vida morimos, ¿no es cierto? ¿Y a dónde vamos? Entonces, mucha gente dice, bueno, hay una aniquilación completa, no sabemos más nada de nada. Pero la Biblia nos enseña, y creemos en lo que dice la palabra, que o tenés una vida eterna o vas a condenación perpetua. Esto significa condenación perpetua, no está hablando nada más de algo que, ya vamos a estar, porque a muchos les gusta decir, voy al infierno porque allá va a ser más lindo. Y no saben lo que están diciendo. La condenación perpetua es castigo eterno. Pero voy a continuar con el tema del camino. Nosotros estamos en el camino, muchos cristianos, estamos en el camino, y como dije, muchos en las iglesias, y tal vez no están justamente caminando respecto del camino que el Señor nos ha marcado. Pedro está exhortando al pueblo cristiano y a aquellos que ya
conocen a Cristo. Y dice que cada uno de los que ya conocemos a Cristo debemos andar como el anduvo, así como Juan. También Juan nos menciona una escritura y dice Juan, el que permanece en él debe andar como él anduvo. El que permanece en él, dice Juan, debe andar como él anduvo. ¿Como quién? Como Jesús anduvo. Necesitamos comprender, entender, escudriñar en la palabra cómo anduvo Jesús, qué hizo Jesús. La Reina Valera coloca un título a esta parte de la escritura de Juan y el párrafo, si usted lee atentamente su Biblia, dice andar como siervos de Cristo. Porque claro, cuando venimos al camino, encontramos el camino, seguimos a Jesús como lo seguían muchos discípulos y se destaca uno, lo seguía en el camino, pasamos a ser siervos de Cristo, no porque seamos esclavos, porque claro, esta palabra esclavo no le gusta a muchas personas, pero es un esclavo que tiene una completa libertad, no libertad para hacer lo que quiera, lo que se le ocurra, sino es una libertad en Cristo, libres de un montón de cosas, libres de verdad. Como lo expresa y leía en la versión actual, dice, si acaso sufren injustamente, recuerden que Dios les ha ordenado sufrir con paciencia. O sea, tenemos en la vida del camino que no es un camino fácil. Por eso dice, debe andar como él anduvo. Jesús pasó por muchas situaciones. Por eso este camino y este camino de esclavitud o de sufrimiento es el que no le agrada a muchas personas. Y muchos dicen, no podemos estar ya esclavos, no podemos estar pasando sufrimiento, ¿verdad? Se han aferrado a ideologías que vienen ya de tiempos pasados, donde todo lo que sea sufrimiento lo desechan. Sin embargo, Cristo nos anunció a nosotros andar en el camino de Jesús y andar como él anduvo. Es saber que vamos a pasar por momentos complicados y difíciles. La gran diferencia, querido amigo y hermano, es que Jesús está con nosotros en todo momento, en toda situación. Y esto quiero que ustedes lo tengan bien claro. Aunque tengamos que pasar por momentos complicados, Él estará con nosotros. Pero Él nos anunció, nos avisó de que estas cosas habían de pasar. Jesús dice una y otra vez y nos habla acerca de padecimientos. Y Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, Jesús nos manda, más allá de que tengamos que pasar por momentos difíciles, de tener que sufrir, de tener que pasar esas situaciones que a veces no queremos, Jesús dice, yo he vencido. O sea, Él nos promete a nosotros como aquel día, recuerda cuando Pedro se hundía en el mar y Pedro dice, Señor, sálvame. Levantó y lo trajo a la superficie. Jesús estaba con Pedro. Te dice, no te vas a hundir. Y hay una promesa en las escrituras, en Isaías, el Señor no te quemarás, y por las aguas no te anegarán. Pases lo que pase, yo estaré contigo. Esta es la gran promesa del Señor. Pero Él sigue remarcando. Necesitamos nosotros entender que el camino que Él nos marca no es un camino fácil. Es un camino angosto, dice Jesús. Y en Mateo angosta es el camino que lleva a la vida y pocos son los que la... Un camino angosto. Esto comienza diciendo esforzar por la puerta angosta, porque y ancha la puerta que lleva.
Y en ese camino ancho y espacioso muchos van. Ese camino es representativo de ese camino que el hombre cree que es derecho, del camino que el hombre se hace. Encontrarse en la vida, de creer que fuera de Dios, ese es el camino ancho, el camino fácil, donde parece, donde puedo hacer con mi vida lo que a mí me plazca, como muchos defienden en este tiempo, y es respetable, ¿verdad? Sin embargo, la Biblia está anunciando que no te lleva a la vida eterna, tenés que saberlo. La Biblia, el Señor te dice, haz lo que quieras, pero tenés que saber que ese camino ancho y espacioso, hay muchos dentro de las congregaciones que están en el camino ancho, porque no están siguiendo las pisadas de Jesús. Entonces Jesús nos está advirtiendo. Y esto es lo bueno del Evangelio, y este es lo bueno del tiempo de la gracia, que estamos todavía en tiempo donde si estoy errando y estoy en el camino fácil, el camino ancho, y estoy queriendo entrar por la puerta ancha, me puedo dar cuenta y venirme al camino angosto. Algunos creen que en ese camino también pueden encontrar, como mencioné hace algunas prédicas atrás, ¿verdad? Alguien dijo, Roma, religiones a Dios, y en ese camino ancho están todas las religiones, ¿verdad? Aún aquel que está dentro de una congregación, en una iglesia evangélica, cree que allí al fin una puerta es porque es difícil andar, no es sencillo, ¿verdad? Negarse a uno mismo, negarse a muchas cosas. No es un camino espacioso, en un camino espacioso muchos transitan, y cuando el camino es angosto, ¿verdad? Podemos ir con dificultad, y como es angosto no muchos la encuentran, y la puerta estrecha nos habla justamente de que por esa puerta estrecha me hace acordar a una puerta de un aeropuerto donde vamos entrando de a uno y pasa usted por una máquina donde lo revisan uno por uno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está hablando de la puerta de la salvación personal. No puedo creer que, bueno, porque yo voy a la iglesia, toda mi familia ya está salva. No, deberá venir al camino angosto, cada uno deberá rendir su vida a Cristo, arrepentirse y seguir el camino del cual el Señor nos está mostrando, un camino de negación, un camino donde yo ya no vivo conforme a mis deseos humanos y no vivo conforme a la voluntad de Dios. Por eso la Escritura dice que hace la voluntad de Dios. Está hablando justamente acerca de las cosas que Dios nos ha mostrado. Y dice, bueno, ¿quién puede ser salvo de esta manera? Es que es posible. Es posible. Cuando venimos a Jesús, Él nos equipa, Él nos prepara, Él nos capacita para poder hacer la voluntad de Dios. Solo yo debo querer hacerlo. Entonces, veamos nosotros que ya son muchos y pasaron por una prueba hasta que quedaron 2000, se redujo a 300. A veces parece, ¿verdad? Y anhelamos que todos los hombres puedan ser de poder llegar a ustedes, a muchos amigos, para que entiendan que el Señor nos está llamando para que seamos salvos, y es nuestro deseo. Pero la Biblia dice pocos la hagan. Ojalá que los que me están escuchando sean de aquellos que hallan el camino angosto, que lo han encontrado y que de verdad están caminando por el camino angosto y que de verdad están queriendo entrar por la puerta estrecha. El anhelo del corazón de Dios es que, y algunos creen que de verdad, si tenés que mirar tu vida, tenés que ver si estás siguiendo las pisadas de Jesús, si vas por donde Él dejó el camino marcado. Seguir las pisadas me habla a mí de alguien que dejó el camino
rastreando esas pisadas y voy a andar por donde él anduvo. Y muchos tal vez dicen, estoy dentro de la iglesia y voy, canto y leo la Biblia, pero ¿saben? El Señor dice que en Mateo 7:21, hablando justamente sobre este tema de la puerta angosta, la puerta ancha, y él dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos dirán aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, pero el Señor le dirá, no los. Y vean ustedes que está hablando de gente que profetizó, de gente que hizo milagros, de gente que echó fuera demonios. Ya está aparentemente haciendo la voluntad de Dios. Y ustedes vean muchos que predican y dicen, uy, cuántos milagros ocurren acá. Uy, qué palabra profética trajo este hombre. Uy, echa fuera demonios. Puede ser que esa persona siguiendo las pisadas de Jesús, más allá de que hace milagros, ya lo dijo el Señor. Cuánto cuidado nosotros tenemos que tener. Por eso nosotros tenemos que pensar en esto que está diciendo Pedro. Es sencillo, no es fácil el camino, pero es sencillo, porque si Cristo va con nosotros, Jesús dijo en un momento, él dice, vengan a mí los cargados, trabajados, yo los haré descansar, porque ligera es mi carga y fácil y mi yugo. O sea, el Señor está con nosotros y Él nos va a ayudar en toda situación. Volviendo a lo que dijo Pedro y donde arrancamos, quiero mencionar tres cosas. Primero, dice Pedro que a esto fuiste llamado. A esto fuiste llamado. Yo vuelvo a leer el texto y dice, pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Para esto fuiste llamado. ¿Qué es esto? ¿A qué se refiere con esto? Bueno, ahí está Pedro hablando de una serie de cosas y le voy a leer algunos textos que están en esta escritura y dice, ¿por qué? Esta es la voluntad. Y aquí es donde debemos situarnos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Criados, estad sujetos a todos, con todo respeto a vuestros amos, no solamente afables, sino también a los difíciles de soportar. Esto sería hoy a los empleados, ¿verdad?, los que trabajan, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrir y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Para esto fuiste llamados. Y bueno, fuimos llamados para estar en el camino del Señor y para tener que a veces soportar momentos complicados, difíciles, tener que sufrir, tener que amar. Bueno, amar pareciera, pero a veces tenés que amar a tu prójimo. Punto, ¿verdad? Haciendo estas cosas, dice el Señor, perdonar. Y en esto muchas personas se niegan a perdonar, porque no van a perdonar a aquel que le hizo daño, a aquel que mató. Perdonar. ¿Y qué es esto? Bueno, esto es lo que el Señor habló. Esto es lo que Jesús dijo. Por eso perdonar implica un montón de cosas. Implica situaciones complicadas y difíciles que a veces no queremos aceptar. Pero el Señor llamó a perdonar aún a la persona y amar y bendecir a los que nos ultrajan, dijo el Señor, a los que nos persiguen, a los que nos hacen daño. Esta es la vida que Jesús marcó. Por esto Cristo fue a la cruz. Si usted mira y lee, va a ver a un Jesús
que todos le injuriaban, que todos lo acusaban, que todos lo insultaban, pero él no se defendió. Él estaba dispuesto a morir por todos. Por eso, estando en la misma cruz y en el mismo momento de la muerte, Jesús ve a los que le escupían, le insultaban, a los que lo golpearon, lo maltrataron, le clavaron la lanza en el costado, le clavaron las manos y los pies con clavos. Y él dijo: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Se da cuenta hasta dónde Jesús nos enseña a nosotros a perdonar? Y esto es lo que a muchos les cuesta. Bueno, entre otras cosas, ¿verdad? Entonces, a esto fuiste llamado, a esto, a pasar momentos complicados, difíciles, todo. Hay muchas cosas más que podríamos mencionar, pero usted puede leerlo en la carta de Pedro, en la primera carta. Número 2, Cristo padeció por nosotros. Ejemplo, ya Él padeció, como lo mencionaba. En todo nos dejó ejemplo. No solamente habló, pero lo enseñó, lo mostró. Y esto es lo importante, no solo hablar. Todo lo que Jesús predicó, todo lo que Jesús enseñó, lo vivió. Lo vivió. Así que, número 3, para que sigan sus pisadas. Esto es vivir para Cristo. Ya no vivimos practicando el pecado, aunque podamos pecar. No somos personas que practicamos el pecado. Vivir con Cristo es alejarnos de lo que le disgusta a Dios, de lo que no es la voluntad de Dios. Vivir y seguir las pisadas de Jesús es hacer la voluntad de Dios, lo que Cristo nos ha enseñado. ¿Cómo lo voy a conocer? Necesito ver la vida de Cristo, necesito leer las Escrituras, necesito leer los Evangelios. Si conozco a Cristo como anduvo, entonces voy a andar siguiendo las pisadas de Jesús. Este es seguir el camino angosto, este es seguir entrar por la puerta estrecha. Como dije antes, por camino ancho, muchos van. Pero vean ustedes que hay una expresión en 1 Pedro 4:18 y dice: y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Vuelve a reiterarnos que no es fácil, es difícil, pero es posible, porque Cristo está con nosotros. Hemos venido a la iglesia, hemos venido al Evangelio, porque tal vez nos dijeron: el Señor va a arreglar tu vida, el Señor te va a dar un buen trabajo, el Señor va a arreglar tu matrimonio, vas a tener una vida de paz, una vida difícil. Tal vez te dijeron: vas a parar de sufrir. Sin embargo, tenemos que saber que no es así. Sí, Dios añade cosas a nosotros. Esto no puedo negarlo, esa es una realidad. Cuando venimos a Cristo muchas cosas cambian, pero también se nos habla de que seguir a Cristo implica momentos de aflicción, momentos difíciles. Por eso, si estás viviendo momentos difíciles, agárrate de Cristo, que está para ayudarte. Él trae paz a tu alma, a tu corazón. Si estás pasando momentos complicados, tenés que saber que el Señor está para ayudarte en el matrimonio, ayudarte con la familia. Es una realidad. Vinimos al Señor tal vez buscando ayuda de ese tipo, pero el Señor nos muestra una gran realidad, porque Él no nos habla tanto de la vida terrenal como de la vida eterna. Por eso el gran texto que de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí se basa este Evangelio, ahí se basa el sacrificio de Cristo. Y en la vida tendréis aflicciones, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Quiero orar por aquellos que me están escuchando y aquellos que tal vez no tienen la certeza de estar en el camino angosto. Bueno, pedir al Señor que te ilumine para que puedas encontrar ese camino angosto y puedas entrar por la que dice salvación. Padre, bendigo a cada uno que está escuchando en este momento. Creo con todo mi corazón que cada uno puede aferrarse a ti en este tiempo difícil,
un tiempo complicado para muchos, pero podemos tomarlo de tu mano, salir adelante, salir airoso, llegar a aquel día que nos encontremos cara a cara, que podamos escuchar estas palabras: bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. ¿Por qué? Porque hemos seguido tus pisadas, siguiendo tu camino, viviendo como tú viviste y no como el sistema de este mundo nos lleva a querer vivir. Señor, y más que nunca, que pueda confiar en ti, y aunque sea difícil el camino, podamos estar en él, porque sabemos que entraremos por la puerta angosta. Yo te doy gracias, Señor, por cada uno, y bendigo a cada uno en esta mañana, para que te reciban a ti como único y suficiente Salvador, y para que cada uno de mis hermanos se afirme como nunca antes en la fe, y pueda saber que tú nos estás esperando. Te lo pido, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Y amén. Querido hermano, amigo, quiero que podés entrar a la página en Facebook, Tierra Fértil, podés poner allí me gusta, podés suscribirte, podés mandarnos un mensaje. Estamos también en el canal de YouTube con todas estas prédicas, podés buscarnos y podés encontrar que Dios tiene un plan precioso para tu vida. Así que no dejes de comunicarte con nosotros, y esperamos que pase este tiempo de cuarentena muy pronto, para que el amor de Dios, la